Amigos hermanos, un saludo para todos y cada uno de ustedes en este hermoso y nuevo Yom que nuestro Padre Yahweh nos permite disfrutar. Agradecemos al Abba estar otra vez con ustedes en esta transmisión y, como siempre, esperamos ser edificados, esperamos ser exhortados en el conocimiento de la Torah y de lo que exige su voluntad, ¿no? Nos complace estar con ustedes, siempre es grato para nosotros poder cumplir con el llamado, cumplir con lo que la APA nos ha instruido a hacer, y es compartir su Torah en la medida que la comprendemos y la vivimos, obviamente. Y esperamos que tú seas edificado en todas las cosas, es nuestro anhelo y nuestro deseo más profundo. Un abrazo para todos y esperamos que este hermoso Yom de Shabbat, pues ya comenzamos este nuevo Yom, lo puedas disfrutar con toda tu familia y con todo tu corazón. Un abrazo fuerte para todos. Dejo con ustedes a mi esposa, quien los va a saludar. Shabbat Shalom a todos, a la familia de la fe, la emuná de nuestro Adón Yahshua. Como decía mi esposo, es muy grato para nosotros salir por estos medios en este nuevo Yom, en este nuevo Shabbat que nuestro Abinu Yahweh nos permite celebrar en la intimidad de su hogar. Saludamos a todos los que se están conectando, a los que más tardecito a lo mejor van a ver este live o mañana se van a conectar. Deseamos que sea un hermoso Yom, que papá los anime, los fortalezca, los bendiga, los abrace con su infinito amor, con su rajem, porque Él todos los días tiene misericordia de sus hijos y lo comprobamos a diario, con sus cuidados, con su sanidad, con su protección, con su provisión. Papá nunca nos deja solo ni desamparado. La Dabar dice, no he visto ningún justo desamparado ni a su simiente que mendigue el pan. Yahweh prometió que Él supliría nuestras necesidades y Él lo hace. Seríamos muy desagradecidos si dijéramos que no es así, que nuestro Abba no es un Abba bueno, que se preocupa de sus hijos. A lo mejor usted tiene grandes expectativas de su Abba y a lo mejor piensa que Él no cumple, Él no suple, y usted puede verlo a diario. Tiene techo, tiene cobijo, abrigo, un alimento, un trozo de pan para llevarse a la boca. O sea, Yahweh a nadie deja sin suplir, sin abastecer su necesidad. Él escucha la voz de sus hijos y, y provee para ellos. Cuando somos obedientes, nuestro Abba se goza y el favor de papá está sobre nosotros, sobre sus hijos. Por eso que le obedecemos, por eso que queremos agradar el corazón de nuestro Abba Yahweh para que podamos ser llamados hijos de Elohe, porque ahí nosotros podemos demostrarle a nuestro Abba que de verdad le amamos cuando le obedecemos, cuando obedecemos su misbot, cuando celebramos sus fiestas, cuando nos esforzamos. Nadie dijo que esto era fácil, para algunos a lo mejor todavía es difícil. Guardar estos días de Shabbat para nosotros ya es un deleite porque esperamos el día de Shabbat, porque sabemos que este día especialmente está papá en casa y podemos estar en comunión con él. No significa que los 6 días restantes no lo esté. Él está todos los días, pero este día es especial porque Él está con nosotros y podemos tener esa comunión, podemos orar, podemos clamar, podemos leer, estudiar su Torah, su bendita Torah y seguir creciendo, seguir saliendo del error y así conducirnos al Malhú de Abinu Yahweh, a ese lugar donde nuestro papá nos ha preparado y que nuestro Adón Yahshua muy pronto, pero muy pronto vendrá en rescate de aquellos que le esperan. Nosotros esperamos con todo nuestro corazón que nuestro Adón Yahshua ya venga en rescate de nosotros. Todo lo que acontece en el Olam son tiempos peligrosos y, y donde hay mucha aflicción. He visto las noticias, he visto muchos comunicados de afuera y la cosa está difícil afuera.
Pero sabemos y tenemos la esperanza de que nuestro Adon Yahshua y nuestro Abinu Yahweh no nos van a dejar solos. Ellos prometieron estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y así será. No le quepa la menor duda que su Adon Yahshua no le fallará. Les bendigo, deseo con todo mi corazón que esta jornada, como siempre, sea una jornada maravillosa donde juntos podamos seguir creciendo y seguir saliendo del error. Shabbat Shalom a todos. Bueno, es cierto que a nivel mundial el caos climático es severo, es catastrófico en algunos lugares. Y eso es señal de lo que nuestro Adón dijo en su tiempo, ¿no? De lo que vendría al Olam antes del fin. Y estamos viendo cómo países están siendo azotados literalmente por la fuerza climática y por todo el efecto que ha generado supuestamente la crisis climática, que es el cambio de nombre que le dieron, ¿no?, al cambio climático. Ahora le llaman crisis climática. Pero aún eso es profético dentro de las escrituras. Aún eso es profético. Entonces, no es de asombrarnos que así ocurra, pues es tiempo del fin. Pero somos Cajal, somos pueblo de Yahweh, situados en un escenario bastante complejo para el cumplimiento de su Torah. Y como tal debemos permanecer y seguir fieles al Abba, pese a todo, pues Él ha prometido ser con su Cajal, ser con su pueblo, y de todos seremos cercados, librados y guardados hasta el último momento, Amén. cuando el dragón intente devorar a su Cajal. Así es que esa es nuestra confianza y los motivamos siempre a todos a que tengan también la misma emuna delante de Yahweh por la gracia de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. No es cosa fácil, pero tampoco es una cosa imposible de realizar, y es obedecer al Abba y estar en shalom con Él, para que todas las cosas fluyan sin obstáculos y podamos así ser merecedores y dignos de su favor y de su maravillosa gracia. Comenzamos un nuevo estudio, la Torah responde, esta vez con una pregunta: ¿sabías que? La idea de estos estudios con interrogantes, como en este caso, no es primera vez que lo hacemos, con interrogantes a resolver, son para ejercitar una mayor comprensión lectora y ser más rigurosos cuando leemos y estudiamos la Torah. Es decir, que leamos lo que a menudo pasamos de largo por considerarlo muy extenso, o que es muy engorroso de entender, o que incluso es tedioso tener que leer. La lectura reflexiva siempre invita a releer para comprender. Todos los que leen la Torah de manera reflexiva, es decir, la meditan, siempre es una invitación a volver a leer el texto. No sé si les ha pasado. Han leído un capítulo, pero algo quedó confuso, que lo tienen que volver a leer y lo vuelven a leer. Y hasta 3 y hasta 4 veces para poder comprender. Esa es la idea, ¿no?, de el estudiar la Torah. Hay otros que desisten a la primera confusión que se les presente y ya no leen más. O sea, un versículo raro y extraño y ya dejan la Torah de lado. No es la idea. La idea es inquirir o investigar y seguir escudriñando las escrituras. Y es allí donde podemos descubrir entonces lo que pasamos por alto y no pensábamos que decía la Torah. Esto mismo nos exige a indagar, investigar cosas que tanto la historia como la cultura del pueblo de Yahweh nos permiten conocer, ¿no?, para poder entender lo que a veces es confuso, por ser una figura alegórica o una metáfora de lo que dijo Yahshua o tal Shelohim o algún profeta, algún naví, y mediante la cultura y las tradiciones propias del pueblo de Israel incluso las podemos comprender, pues es parte, ¿no?, de su historia. Y el gran mentor en toda esta gran aventura, leyendo la Torah, sin duda que es Yahweh mismo a través de su Ruach, quien nos dirige e inspira siempre al descubrimiento de la Emet, de la verdad. Quiero que entiendan una cosa: todo lo que es profético, todo lo que es suceso o evento a ocurrir, sí o sí pasará. Lo investigues o no lo investigues, sí o sí pasará, ¿vale? La orden de Yahweh es a que estemos atentos, vigilantes, pero el estudio de la Torah es siempre. El mandamiento de Yahweh es a que lo que estés viviendo, estudia la Torah, lee la Torah,
instrúyete en la Torah, pues es la voluntad de Yahweh. Y todo aquello que es confuso de entender, por medio de la Torah lo vas a entender. Desde los cumplimientos proféticos, desde lo que está aconteciendo y lo que está pronto a ocurrir. El Ruach te mantendrá atento y alerta por el conocimiento que ya tienes de lo que va a ocurrir. Si nos referimos a los sucesos proféticos, ¿no? Aunque eso no solo es eso. El estudio de la Torah no solo es el futuro, lo que va a venir, sino lo que vivo a diario. Y Yahweh siempre te va a mover al cumplimiento de sus mandamientos. Pero para que eso tú lo puedas entender y comprender, debe existir un sumergirnos en la panorámica total de las Escrituras para que podamos tener una cosmovisión real, ¿vale? De lo que dice Yahweh, de lo que vivió el pueblo, y podamos así extraer las lecciones que todo esto ofrece y que a menudo pasamos por alto por no leer concienzudamente y ser rigurosos en las Escrituras. Aquí es cuando esto ya se vuelve pedagógico. Aquí esto es cuando ya el profesor instruye al alumno. Y aquí es cuando algunos desisten de ser alumnos, ¿no? Porque quieren asombrarse por lo que vendrá. Hay muchas palabras proféticas que hemos estado releyendo y que está, pero literalmente ocurriendo hoy. Si tú buscas en los estudios antiguos del 2018, 2019, por allí, hay estudios que reflejaron lo que vivía el Olam en ese tiempo, pero que hoy calzan perfecto. Y es porque es profético, es decir, viene a cumplimiento todo esto cerca del fin. Entonces, eso nos asombra. Pero este asombro no queda allí. El estudio de la Torah sigue. Y tenemos que ir perfeccionándonos cada día más, mayormente quienes enseñan, mayormente quienes instruyen a otros. Pero también esto recae en aquellos hermanos que ya son maduros, es decir, gente que ya lleva tiempo en el conocimiento de Yahweh, sus vidas han sido transformadas, son nuevas criaturas sin duda, y que obviamente tienen un conocimiento mayor que aquellos que recién están conociendo al Adón porque han tenido rajem de él, Yahweh y Yahshua, y lo han salvado. Entonces, este es un proceso sí o sí, pese a lo que estés viviendo, lo que sea, eso no es impedimento para no estar investigando e instruyéndonos en la fuente de vida, que es su Torah. Y eso implica necesariamente a que estudies, la leas, la releas, si puedes complementarla con otros estudios, cruzar información para llegar a la Emet. No estoy diciendo que uses libros considerados sagrados y que son paganos, no, en absoluto. Me refiero a diccionarios, cultura, tradiciones y cosas así que están en la Torah y que de alguna forma nos revelan el propósito de Dios en la enseñanza, ¿vale? Entonces, tenemos que ser claros y concisos al respecto. El estudio de la Torah implica necesariamente un esfuerzo de leerla, de releerla, de analizarla, de meditarla, de ser reflexivos, ¿vale? Perdón, dijiste algo. De ser reflexivos en todo este hermoso proceso de aprendizaje. Y esta forma de hacer, en este caso la Torah responde, ¿sabías qué? Es para generar una pregunta y que tú puedas responderla. Si no la sabes, bueno, hay que investigar. Ese es el punto. Y para investigar tienes que volver a leer, volver a entender lo que dice un texto. Y siempre vamos a caer en lo mismo, y es de lo que adolece el mundo religioso. Nunca, casi nunca consideran el contexto. El contexto es historia, es pasado, pero no es emet para ellos. Para la mayoría solamente es el texto aislado. Y ya tú sabes que un texto sin contexto simplemente es un pretexto, ¿no? Que es la frase que a menudo se utiliza. Por ejemplo, esta pregunta: ¿sabías que el alfolí no era una cajita para poner dinero? Ya he sabido que el diezmo cesó, no está vigente. Ya sabemos que el diezmo era para el pueblo de Leví. Ya sabemos que el diezmo no era en dinero, sino que era en especies. Era en grano, en ganado y en alimentos diversos. Y ya sabemos que eso era exclusivamente para el pueblo de Israel. Ninguna nación pagana diezmaba, solamente Israel. Y era, como te dije al comienzo, para la tribu de Leví, para los levitas. Así es. Entonces, pero se nos enseñó de que teníamos que diezmar cada 15 días o una vez al mes y depositar el diezmo en una cajita que denominaban alfolí, ¿vale?
Si vamos al contexto de la Torá, el diezmo era anual. El diezmo era anual. Y eran 3 tipos de diezmos dentro de todo el contexto de lo que el pueblo de Israel fue instruido acerca del diezmo. Algunos incluso dicen que eran 4 diezmos, ¿no? Entonces era una vez al año. Pero la religión dice, no, cada 15 días, una vez al mes, es todo el tiempo, ¿no? Y no se ajusta en absoluto al mandamiento de Yahweh al respecto. Y todo era derivado al alfolí, ¿vale? Bueno, todo eso es un error y tristemente si permanece vigente en el mundo religioso es un engaño. No es así. Como todos sabemos, antiguamente el diezmo, te acabo de decir, no era en dinero, aunque sí algunas personas que traían su diezmo no llegaban al templo o al lugar donde tenían que dejarlo, porque no todo llegaba al templo, lo reducían a dinero para después comprar lo que querían, en este caso entregar al Abba. El punto es que el alfolí nunca fue una cajita o receptáculo para recibir dichas ofrendas o dinero, en absoluto. El alfolí básicamente era un gran almacén o una bodega donde llegaba todo el grano, todo el ganado y todas las demás especies que la gente traía al pueblo de Leví, a los levitas, para su abastecimiento. Eso era básicamente el alfolí, no era otra cosa. Así que si alguien dice, bueno, es que aquí está el alfolí o esta es la cajita, o la inventaron, qué sé yo. Algunos hasta inventaron una especie de arca y el arca se movía por todos lados y la gente depositaba ahí. Tampoco eso es escritural, tampoco eso es torático, en absoluto. El alfolí básicamente era una bodega donde se llevaban los alimentos, cosa que tampoco está vigente, porque cesó cuando cesó el templo y la acción y servicio de los levitas, ¿vale? ¿Se entiende? Esto con el fin de poder adentrarnos en la cultura del pueblo de Yahweh en ese tiempo y comprender lo que allí ocurría para que cuando contextualices los textos no te veas enfrentado a asumir como una verdad vigente algo que fue del pasado y que ya cesó, que es en este caso el alfolí, ¿vale? Otra pregunta que puede ser también interesante y que implica necesariamente una relectura de la Torá, y es esto. ¿Sabías que en el diluvio hubo un albino que habló apenas nació? O sea, tú me dices eso, y te digo esto y tú me dices, un albino que recién nacido habló. Bueno, nunca he leído eso y no tengo la más remota idea de lo que fue. Pues bien, uno de los personajes más reconocidos de la Torá y de quien hasta se han hecho películas de gran factura en el cine, sin duda es Noah o Noé. Bueno, este siervo de Yahweh nace con un aspecto que asombra y sorprende a su padre, que era Lamec, quien creía que su esposa había engendrado no de él, sino de un malajim. Es decir, en este caso, Lamec fue a su padre Matusalén y él dijo, creo que mi esposa no engendró de mí, sino de un ángel, de un malajim. Pues su aspecto era muy distinto a él. Y no solo eso, recién nacido, aún en las manos de la partera, habló adorando a Yahweh, lo que creó un gran impacto en la familia de Noah. Bueno, este asombroso registro lo encontramos en el libro de Enoc, en el capítulo 106, del verso 1 al 6. Obviamente el libro de Enoc ha sido descartado dentro de los cánones bíblicos religiosos por considerarlo no espiritual para ellos. Pero sin duda aquí se encuentra y se concentra gran parte del origen y de la explicación del origen, por lo tanto es un libro totalmente vigente y activo en lo profético y en lo histórico incluso del pueblo de Yahweh, pues establece los parámetros en que todo comenzó, ¿vale? Vamos a leer el texto y nos vamos a dar cuenta de quién era este personaje albino. Dice el texto, pasado un tiempo tomé yo, y Enoc, está hablando aquí el vidente, una mujer para Metusalem o Matusalén, mi hijo, y ella le parió un hijo a quien puso por nombre Lamec. Todos sabemos que Lamec era padre de Noé. Diciendo, ciertamente ha sido humillada la justicia hasta este día. Cuando llegó a la madurez, tomó Metusalem para él una mujer, y ella quedó embarazada de él y le dio a luz un hijo. Cuando el niño nació, su carne era más blanca que la nieve,
más roja que la rosa, su pelo era blanco como la lana pura, espeso y brillante. Cuando abrió los ojos iluminó toda la casa como el sol y toda la casa estuvo resplandeciente. ¿Vale? Estas características denotan que está hablando de un niño albino. Su piel, su rostro blanco, su pelo blanco, al abrir los ojos todo irradió como que iluminó la casa en términos metafóricos, y es porque los albinos prácticamente gozan de ojos de color azules impactantes, asombrosos, ¿no? Entonces el niño, sigue el texto, se levantó de las manos de la partera, es decir, recién nacido, abrió la boca y le habló a Yahweh Elohim. El temor se apoderó de su padre Lamec y huyó y fue hasta donde su padre Matusalén y le dijo, he puesto en el mundo un hijo diferente, no es como los hombres, sino que parece un hijo de Malahim. Wow. Un hijo de Malahim del Shamaín. Su naturaleza es diferente, no es como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol y su rostro esplendoroso. Me parece que no fue engendrado de mí, sino por los Malahim. Y temo que se realice un prodigio durante su vida. Entonces, ¿qué estamos viendo acá dentro del contexto torático? Que existió dentro de la gran gama y diversidad de siervos de Yahweh y de patriarcas, uno que destacó por su apariencia, y este era el albino Noah. Noah era albino. Así como en el libro de Bereshit o Génesis se habla de Jacob y de Esaú, donde se expresa las características que tiene Esaú. ¿Recuerdas tú cómo era Esaú? Esaú era velludo por completo, pero también era colorín. ¿Te das cuenta? Así lo dice el texto. Entonces vemos que la Torah no solo nos exhorta de tradiciones, de costumbres y de mandamientos sin duda, sino también de las características que tuvieron algunos de los siervos de Yahweh. Y que también nos permiten hacer más familiar las escrituras cuando las leemos, entender y comprender las características de uno y de otro. Esto resulta también en cosas fascinantes al respecto, incluso de Yahshua, de la apariencia de Yahshua, cómo era él, cómo era el varón de dolores que expresa el libro de Yesayah. ¿Quién era este hermoso hombre, como lo expresa el libro de David poéticamente, ¿no? Y todo resulta finalmente interesante en la medida que uno va leyendo, instruyendo y atando cabos en las escrituras. Pon atención a esto que quizás no es tanto característico o histórico, pero sí es reflexivo. ¿Sabías que la paciencia y la esperanza tiene más poder que la fuerza? Paciencia y esperanza. La Cajal hoy necesita con urgencia ser paciente y esperar, vivir en esperanza. Ser paciente y esperar en la voluntad de Yahweh. Lo compartíamos la vez anterior. Existe un acoso constante sobre la Cajal y ese acoso a veces agota, cansa, fatiga. Y hay promesa de Yahweh incluso, porque no es por fuerza, ni siquiera por espada ni con ejército. No, sabemos que es a través del Ruach de Yahweh. Entonces aquí fluyen virtudes potentes y poderosas que son más poderosas que la misma fuerza. A veces leemos pasajes de la Torah que nos mencionan, o que nos emocionan, mejor dicho. Leemos textos en la escritura que nos emocionan. Este pasaje me tocó, decimos. Este pasaje habla profundamente de algo que me impacta y cosas así. Porque dicen verdades, porque decretan promesas o exhortan de manera muy especial a nuestras vidas. Eso sin duda nos emociona, ¿no? La forma y manera en que se expresan y etcétera. Pero estas bellas palabras siempre traen consigo más instrucción de la que vemos al leerla. Y es el caso de Yesayah 40, 28 al 30. Y es un texto que tú lo has leído muchas veces y hasta lo has recitado. Dice así el texto: ¿no lo sabes? ¿No has oído? Yahweh es el Elohim eterno, creador de los confines de la tierra. Nunca se cansa, ni se fatiga, y su sabiduría es insondable. Y luego sigue: Él da fuerzas al cansado. ¿Estás cansado? Yahweh te da fuerzas. Fresco vigor al agotado.
Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que confían en Yahweh renovarán sus fuerzas como las águilas, echan nuevas plumas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, este texto exhorta que Yahweh es sabio infinitamente, en primer lugar, siendo esto más que cualquier poder o fuerza humana. Su sabiduría es por sobre cualquier capacidad o habilidad humana. Y pone como ejemplo que el muchacho más fuerte, tarde o temprano, le flaquearán las fuerzas. Pero los que confían en Yahweh podrán prevalecer y permanecer sobre cualquier dificultad. ¿Lo entendiste? Yahweh, mediante el Adón Yahshua, nos permite estar por sobre los problemas. ¿Te fijas? Cuando te hundes en los problemas, estás hundiéndote en tu humanidad. Porque Yahweh da fuerzas al cansado al que no tiene ninguna. Entonces, Yahshua, por su gracia maravillosa, nos permite estar por sobre los problemas, siendo nuestra fortaleza la dependencia y la confianza al Abba en la obediencia a su voluntad, lo que implica vivir en sabiduría de Yahweh. ¿Comprendiste eso? Porque así lo dice el texto. Yahweh, el Elohe eterno, creador de los confines, nunca se cansa y nunca se fatiga, y su sabiduría es insondable. Y después instruye, Él da fuerzas al cansado. ¿Qué fuerza nos da? ¿Vigor? ¿Fuerza de físico? ¿De músculo? ¿De qué? ¿De qué fuerza? ¿A qué fuerza se refiere? Básicamente a la obediencia a su voluntad. Y para permanecer en esa obediencia se requiere y se exige vivir en la sabiduría de Yahweh. ¿Vale? Que es el poder más grande que puede haber en un ser humano. El cumplimiento de su voluntad en su propia vida. Por eso no nos cansamos. Seguimos creyendo, seguimos confiando y seguimos esperando en el Abba. Porque creemos en sus promesas y todas las cosas que Él ha prometido. Y no solo Yahweh, sino también Yahshua. Todo lo que ambos han prometido de acuerdo a la voluntad del Abba vendrá a cumplimiento si confiamos en el Abba. Esta confianza puesta en Yahweh es indicio magnífico de que somos sabios. Pues aún el necio en su corazón dice que Yahweh no existe, el necio, pero el sabio sí cree, porque conoce al Abba. Entonces podemos darnos cuenta que la esperanza y la paciencia son más poderosas que la misma fuerza. Cuando tú te cansas, cuando tú te agotas, cuando tus fuerzas flaquean, cuando dices ya no puedo más, se activa la gracia del Adón Yahshua que te ayuda a permanecer por sobre las dificultades. Porque el hombre más fuerte que pueda existir en el mundo, tarde o temprano va a flaquear. Pero los que confían en Yahweh no. Prevalecen y permanecen. Amén. Así que son promesas del Abba que tienes que aferrarte a ellas, creerlas, vivirlas y obedecerlas, para que todo venga a cumplimiento en tu vida en el tiempo perfecto del Abba Kadosh Yahweh, sobre tu vida y sobre mi vida. Cuando estábamos en el Olam, las cosas parece que funcionaban de modo instantáneo, y eso nos asombraba y nos maravillaba, y parecía que esa era la fórmula, ¿no? Pero esa es la fórmula de Babel, para mantener al mundo religioso engañado, dándoles caramelitos así instantáneos. En cambio, cuando uno llega a la verdad, a la Emet de Yahweh, nos damos cuenta que ya no somos huérfanos y tenemos un Abba, un Padre, que antes de darnos todo lo que nos prometió, nos disciplina, nos corrige, nos enseña, nos instruye y se toma su tiempo. ¿Vale? Y en ese tiempo es donde la paciencia y la esperanza ocupan un lugar vital, para que posteriormente lleguen las fuerzas que tú y yo necesitamos para permanecer en este Olam hasta que Él venga, hasta su regreso. ¿Vale? ¿Sabías que antes de Yahshua también había salvación? A ver, ¿cómo es esto? Bueno, hasta hoy todos comprendemos que la salvación del pueblo de Yahweh y aún del Olam, que se arrepiente, es posible solo por medio del Adón Yahshua HaMashiach. Eso es Emet y Berajot de Yahweh, bendición de Yahweh. Pero, ¿cómo podemos entender la salvación antes del Mashiach
es decir, todos los que vivieron en el Tanaj. ¿Cómo podemos entender quiénes fueron salvos en el Tanaj? ¿Te das cuenta que estas preguntas nos exigen volver a releer lo que siempre hemos leído y que hemos pasado por alto, o que incluso ni siquiera pensábamos que podía resultar esta pregunta? ¿Cómo eran salvos en el Tanaj? ¿Y qué es el Tanaj? Bueno, Bereshit, Shemot, Devarim, Vayikra y Bet-Midbar. En palabras griegas, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y etc. Entonces, es obvio que la figura mesiánica del Adón Yahshua siempre estuvo presente en los Naví, en los profetas, y su anuncio se hizo notar en todos ellos, ¿no? Pero obviamente el Adón no vino en su tiempo, no vino en su tiempo. Todos murieron sin verlo, ¿vale? Se profetizó, y Esayaj lo profetiza en el capítulo 53. Después, en los capítulos que siguen, habla incluso del reino milenial de Yahshua, en fin. Pero no lo vieron. Todos murieron sin verlo. En otras palabras, fue anunciado en el comienzo, pero su manifestación fue mucho tiempo después. Entonces, ¿cómo son salvos entonces en el Tanaj? Yahweh es claro y es directo. Toda salvación siempre proviene de Él. Eso lo tienes que tener claro. Él directamente salva, como en el Tanaj, o bien salva Yahshua en la nueva alianza. Pero siempre quien salva es Yahweh, ¿vale? Incluso Yahshua, su nombre significa la salvación de Yahweh, ¿vale? Pero recuerden, siempre es Yahweh. Yahshua no salva desde sí mismo, no. Él salva por mandamiento de Yahweh, porque quien salva siempre es Yahweh, ¿vale? El tema de salvación en el Tanaj implica siempre obediencia a lo que Yahweh siempre dijo a sus siervos y a sus patriarcas y a sus escogidos y a sus reyes y a sus profetas, y por medio de ellos a toda la nación. Y a todos les dio la orden de enseñar e instruir, desde Adán y Jabba hasta Moshe, ¿vale? Siempre hubo la instrucción de hacer que también las generaciones que venían, o los pueblos que ellos pudieron reinar o gobernar, qué sé yo, obedecieran al abacados Yahweh. Pero la maldad fue tan desbordante que Yahweh tuvo que exteriorizar su voluntad en tablas. ¿Entendiste eso? Siempre fue oral, verbal, a sus profetas, a sus navíes, a sus reyes, todo lo que Yahweh exigía. Y el pueblo tenía que obedecer. Pero esta maldad fue tan potente que Yahweh tuvo que hacer que esta voluntad de él fuera externa, se pudiera ver, para que el pueblo tuviera un registro de ella. Y de ahí aparece Moshe con las tablas, que obviamente tampoco fue por causa de Moshe, sino voluntad de Yahweh. De modo que existiera este registro que le recordara a sus corazones la voluntad de Yahweh para que no la olvidaran fácilmente, ¿vale? Hoy tenemos la Torah, más de 2000 páginas que nos hablan de la voluntad de Yahweh, y todos la pueden leer, ¿vale? El registro del abacados. Entonces, el Abba dice, en todo el contexto de la Torah, el libro de Ezequiel básicamente, y Yehezkel, dice que todas las almas le pertenecen, ¿ok? Todas son de su propiedad, que toda alma que peca muere por su pecado. Pero existe salvación si los hombres hacen su voluntad y cumplen sus mandamientos, ¿ok? Así fueron salvos en el Tanaj, siempre obedeciendo al Abacadosh y Yahweh en lo que decretó y estableció para su pueblo. Todos quienes obedecieron a Yahweh, todos los que fueron obedientes a todo lo que Él ordenó, si fueron obedientes, todos gozarán de salvación eterna. Así es, porque quien salvaba antes era Yahweh. Y después viene la Brit Hadashah con el Adón Yahshua. Vamos a leer lo que dice la Torah. Kefa Aleph, primera de Pedro 1:20, dice: Él, a la verdad, estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos por causa de ustedes. Es decir, Yahshua fue preparado en el origen, pero vino en un tiempo determinado de Yahweh. En otras palabras, tiempo después. Aunque fue creado en el origen, pero vino después. Romanillín 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el Adón
El don de Yahweh es vida eterna en el Mashiach Yahshua, nuestro Moré, ¿vale? Nuevamente ratifica que quien peca, muere. En otras palabras, quien desobedece, muere. Yehezkel 18:4-9 dice, todas las vidas son mías, tanto la vida del Padre como la vida del Hijo son mías. La persona que peque, esa morirá. Esto lo dice Yahweh en el libro de Yehezkel, que es el Tanaj. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no come sobre los montes, no alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la mujer de su prójimo, no se une a mujer menstruosa, no oprime a nadie, devuelve su prenda a quien le debe, no comete robo, da su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo, no presta con usura ni cobra intereses, retrae la mano de la maldad, obra verdadera justicia entre hombre y hombre, camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo a la verdad, este es justo. Este vivirá, dice Yahweh. Entonces, si se obedece a Yahweh, hay salvación en el Tanaj, ¿ok? Y vamos a Yehezkel 18:20, dice, la persona que peque, esa morirá. El hijo no cargará con el pecado del Abba, ni el Abba cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo se le contará solo a él, y la injusticia del impío se le contará solo a él. Ningún pecado se hereda. Ningún pecado se hereda. Muere solo quien peca. Hay gente que de pronto dice, tocante a los textos que hemos leído, por culpa mía este se perdió. No. Nadie hereda los pecados de nadie. Maldiciones generacionales. Claro, las maldiciones generacionales. Nadie hereda el pecado de nadie, en absoluto. El texto es claro. La justicia de uno se le contará solo a él, al justo. Y la maldad del injusto se le contará solo a él. Por lo tanto, nadie piense que heredó las mañas o los pecados de sus padres y ahora viven así como están y por eso les va mal. No es así. ¿Qué ocurre entonces si alguien adopta la misma postura que un padre? Simplemente escogió seguir los pasos del padre. Pero no es que eso esté en él, no en absoluto. Simplemente se siguieron los mismos patrones, nada más. En otras palabras, actuaron en desobediencia igual que los padres, si es que fuera el caso de que hay falta y pecado en el hijo, para que se entienda bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que, en efecto, la salvación del Tanaj sí existió y fue en obediencia a la Torá que Yahweh estableció en ese momento y que se debía cumplir a cabalidad hasta Moshe. Y después, cuando llega Moshe, trae las tablas con el registro, insisto, externo de lo que Yahweh quería para su pueblo, para que éste no olvidara fácilmente la voluntad del Padre, ¿vale? Hay otra pregunta que exige releer el texto y adentrarnos un poco en la cultura del pueblo o bien en la historia de Israel. ¿Sabías que el ojo de la aguja que mencionó Yahshua, era una puerta? ¿Era una cuerda? ¿Era una grieta? Bueno, vamos a verlo. La duda acerca de esto siempre ha estado en el mundo creyente. Ya es sabido por todos que siempre es bueno recordarlo, sin duda. El ojo de una aguja al cual se refería el Adón Yahshua en Matillaj 19:24, lo mismo que dice en Mardokai 10:25 y lo mismo dice en Silvano 18:25, era una pequeña puerta en los portones de acceso a las ciudades. Entonces, si un hombre llegaba en camello, era todo un dilema, pues no podría pasar por esa puerta tan pequeña. Esta misma expresión se usaba para pequeñas grietas en las montañas por donde un camello no podía pasar. Cabe mencionar que el Adón estaba exhortando lo casi imposible que era que un rico entrara en el reino de los cielos. Es decir, si ama más a sus riquezas que a Yahweh y a su voluntad. Otra explicación al respecto, porque hay varias, pongan mucha atención, y que resulta totalmente coherente con el dicho
en idioma arameo acerca de la humildad. Este es un dicho arameo que dice: más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico sin humildad en mi casa. Este es un dicho arameo de esta misma parábola. Este dicho era porque muchos ricos arrogantes se negaban a rebajarse, bajando de sus camellos y entrar a pie a las ciudades porque no podían entrar por el ojo de la aguja, que en este caso era la pequeña puerta que había en los grandes portones de la ciudad cerrada. Yahshua usó este dicho supuestamente para exhortar a los ricos arrogantes y amantes de sus riquezas que de esta forma jamás podrían entrar al reino de los cielos, ¿vale? Otra explicación es que posiblemente exista un error de traducción, como tanto abunda en las escrituras actuales. Al traducir en griego la palabra camelos, en vez de traducir soga, pongan atención, soga, se tradujo por fonética y se asumió que era camello, creando así un dilema interpretativo. Esta persona fue San Jerónimo, según registros históricos, y también es reconocido este San Jerónimo porque muchas de las traducciones que él hizo las hizo mal en las escrituras. Él fue el que tradujo la Vulgata latina, o la Biblia para el vulgo, para el pueblo. A pesar de que las interpretaciones anteriores cumplen exactamente con lo que intenta decir el Adón Yahshua en la metáfora, las traducciones finales de las escrituras no traducen camello, como lo que tradujo Jerónimo, que era camelo, sino gamlaj, que significa soga gruesa. Soga gruesa. De estas con las que se ataban los barcos, ¿vale? Y o un animal, de las sogas muy gruesas. Lo que es imposible que pueda pasar por el ojo de una aguja. ¿Te das cuenta? O eran las puertas de los portones, o eran las grietas de las montañas, o era el refrán arameo tocante a la puerta pequeña llamada aguja, o el error de traducción de Jerónimo, de la palabra camelo, que tradujo como camello, y que en definitiva en hebreo es gamla, que significa soga. Y dice así el texto, Matías 19:24. Y una vez más yo les digo que es más fácil que un gamla, cuerda grande y gruesa, pase a través de la ranura de una aguja que un hombre rico puede entrar en el Malhut de Yahweh. ¿Comprendieron? A pesar de que hay muchas traducciones o explicaciones al respecto, el original torático dice que el texto dice gamla. En otras palabras, entonces no se estaría refiriendo a la puerta pequeña, a la grieta de la montaña, sino a una cuerda gruesa, con la que se ataban los barcos o bien un animal grande, y que es imposible, obviamente, que pase por el ojo de una aguja. Esa es la traducción final que se adopta en el texto, ¿vale? Para que si alguien les pregunta, dicen, no, eran las puertas pequeñas, no, son las grietas de las montañas. Es correcto. Aún el dicho en arameo también es correcto, pero el texto se traduce como gamla, o cuerda grande y gruesa, que es imposible que pase por el ojo de una aguja, ¿vale? Bueno, aquí hay otro texto que me llamó mucho la atención y que me hizo una alusión mi esposa, y es acerca de Kefa. Me llamó mucho la atención lo de Kefa. ¿Sabías que Kefa no murió crucificado y menos al revés? Entonces, ¿cómo murió Kefa? ¿Vale? Bueno, muchos siguen creyendo que Kefa murió crucificado y además en una cruz invertida, que hoy en la actualidad es un símbolo satánico, y que murió en Roma. Bueno, todo esto es una pésima interpretación y una invención religiosa romana, ¿vale? Kefa jamás fue a Roma. Tenemos un estudio en el blog. Kefa jamás fue a Roma y no murió crucificado. De hecho, la Torah no dice, no expresa abiertamente cómo murió. De hecho, no existe un dato exacto de la muerte de todos los Sheluhim, o apóstoles, para que lo entiendas, de los mensajeros. Ninguno. Aún de los profetas.
Uno que otro quizás es mencionado, pero no todos en su totalidad, ¿vale? Entonces, Yahshua, para entrar en contexto, después de haber resucitado, se aparece a sus talmidim por tercera vez y le pregunta a Kefa si lo ama. Es decir, Yahshua murió, resucitó y se estuvo apareciendo a sus talmidim. Y se apareció 3 veces. Y en la última le habla a Kefa y le pregunta, Kefa, ¿me amas? ¿Se acuerdan del episodio? ¿Me amas? Cuando le pregunta por última vez, es cuando Yahshua le profetiza a Kefa que básicamente moriría de vejez. ¿Cómo así? El texto dice que lo vestirían y lo trasladarían a un lugar que él no quiere. En otras palabras, lo trasladarían porque él no puede hacerlo, porque estaría viejito. Cabe mencionar también que cuando le dice que cuide a sus ovejas, se refería a los talmidín, a sus demás hermanos, a los demás discípulos, ¿vale? A sus compañeros y hermanos, a quienes él debía cuidar, enseñar y proteger. Nunca está queriendo decir Yahshua que va a tener una gran iglesia y que va a ser él el padre de la iglesia, que tiene las llaves del reino. ¿Se acuerdan de todo eso? Todo eso es una metáfora que no tiene nada que ver con lo que el mundo religioso hoy cree, ¿vale? Por lo tanto, cuando la gente piensa que extender los brazos significa que va a estar colgado en una cruz, es un error. ¿A quién se viste? A un anciano cuando éste no puede. Y el texto dice, simple, sin ningún problema, que lo vestirán. Lo vestirán, no que lo van a crucificar. Porque además el tema de la crucifixión tampoco es real. Yahshua estuvo colgado en un madero, no en una cruz. Siempre se habla de un madero, no de una cruz, ¿vale? Por lo tanto, tampoco encaja en la panorámica torática respecto de estas cosas, ¿vale? Vamos a leer el texto. Yohanan 21:18. En verdad te digo que cuando eras más joven, mira, más joven, tú te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y te vestirá otro, y te levantarán a donde no quieras. Dijo esto indicando con qué muerte Kefa habría de glorificar a Elohe. Después de haber dicho esto, le dijo, sígueme. ¿Vale? Entonces, lo que se lee aquí directamente y sin ningún tipo de traducción o interpretación, pues es clarísima la idea del Adón Yahshua. Es que va a morir de viejo. Anciano. De anciano. ¿Vale? No de otra forma. ¿Ok? Otra pregunta que también implica y exige leer y releer las escrituras, pues ahí es donde uno descubre cosas maravillosas y errores que a menudo uno asume como que son verdad. Quizás no transgreden la Torah, obviamente, pero sí generan un conflicto de argumento al leer las escrituras. ¿Sabías que los muros de Jericó no cayeron en 7 vueltas? Toda la vida, ¿cómo cayeron los muros? Después de las 7 vueltas, cuando tocaron las trompetas. Ahí está una canción. Ahí está una canción. ¿No? Bueno, no cayeron en 7 vueltas. ¿Y en cuántas vueltas cayeron? En 13. ¿Y cómo es eso? Lean lo que dice el texto. Acerca de los muros de Jericó y su caída se recita de memoria, como te acabo de decir, que cayeron en 7 vueltas, y al sonar de los cuernos o de las trompetas. Pero para ser justos con el relato y todo lo que tuvo que hacer el ejército de Yahweh, siguiendo las órdenes de Yahoshua, debemos aclarar que no fueron 7 vueltas las que tuvo que dar el ejército, el pueblo y los sacerdotes, sino 13, ¿ok? Pongan atención, durante 6 días marcharon una vez rodeando los muros, durante 6 días. Es decir, una vuelta diaria, lo que equivale a 6 vueltas durante esos 6 días, 6 vueltas. Y el 7º día marcharon rodeando los muros, pero ese día dieron 7, ¿ok? Después de la última vuelta, Yahoshua da la orden de que el pueblo grite, de que toquen los cuernos y
cayeron los muros y todo eso. Entonces es una sumatoria básica y simple. Si fueron 6 días dando una vuelta diaria, que son 6, más el último día que dieron 7, 7 más 6 son 3. ¿Ok? Vamos a leer el texto para ver esta cosa tan simple y tan básica. A Yahoshua 6, del 11 al 16. Así que hizo que el arca de Yahweh rodeara la ciudad y completara un circuito. Luego regresaron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Yahoshua se levantó temprano al día siguiente y los Kohanim tomaron el arca de Yahweh. Mientras los 7 Kohanim que llevaban los 7 cuernos de carnero marchaban frente al arca de Yahweh tocando los cuernos, mientras marchaban, la vanguardia marchaba al frente de ellos y la retaguardia marchaba detrás de ellos con los cuernos sonando todo el tiempo. Y así marcharon alrededor de la ciudad una vez en el segundo día y regresaron al campamento. Hicieron esto por 6 días. O sea, rodearon una vez y eso hicieron por 6 días, es decir, 6 vueltas. ¿Vale? Y el séptimo día madrugaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, 7 veces. Ese fue el único día que marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. A la séptima vuelta, mientras los Kohanim tocaban los cuernos, Yahoshua le ordenó al pueblo: griten que Yahweh ha entregado a la ciudad. Y ahí se desploman los muros y todo lo que ya tú sabes. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que en efecto, las vueltas que dio Yahoshua con todo, Yahoshua o Josué, para que lo entiendas, con todos los sacerdotes y el pueblo y el ejército, fueron 6 y después 7, lo que equivale simplemente a 13. Te das cuenta que eso indica una lectura un poco más reflexiva y no solo quedarnos con lo que tanto se nos enseñó y que estaba incompleto. ¿Okay? Bueno, hay otro personaje que es importantísimo en la Torá y me refiero a Abraham. ¿Sabías que Abraham, el padre de la fe, no era israelita? No era israelita. Yahweh es perfecto en todas las cosas y Él hace como Él quiere en su infinita sabiduría. De eso no tenemos ninguna duda. Esto lo vemos en la selección de su siervo Abraham. No era hebreo, no era israelita. Él era de las tierras de Sumeria, en la Baja Mesopotamia, de la tierra de Ur de los caldeos. ¿Vale? Nació en medio de paganismo, en medio de esoterismo y brujerías, en medio de una civilización llena de conocimiento y desvíos e ignorantes de la verdad de Yahweh. Aunque no era hebreo en su nacimiento, sí lo fue por designio de Yahweh. ¿Vale? Y así se le reconoce en las escrituras. Él conoció la Emet, o la verdad, desde pequeño. ¿Saben ustedes quién instruyó a Abraham? ¿Quién instruyó a Abraham si nació en una ciudad pagana? ¿Quién podría haberlo instruido? Bueno, nuevamente aparece el albino. ¿Quién es el albino? Noaj. Noaj, desde los 3 años, según el libro de Jacer, o Yacer, en el capítulo 9, exhorta que fue instruido por Noaj, ¿vale? Por eso dice en el libro de Bereshit que Abraham conocía los mandamientos de Yahweh, aún siendo extranjero. Y es porque en su etapa de niño es instruido por Noaj. Bereshit 26:5 dice: por cuanto Abraham me obedeció y cumplió mi orden, mis mandamientos, mis leyes y mi enseñanza. En el libro de Jacer, en el capítulo 9, se exhorta que Abraham tiene que ser escondido por causa de Nimrod, que quería asesinarlo por la visión que le contaron sus magos acerca del nacimiento de Abraham. Supuestamente vieron un designio en los cielos acerca de Abraham, que sería una gran nación, y eso podría ser peligroso para el reinado que Nimrod estaba en ese momento haciendo crecer. Y por temor a eso, le pide a su padre que le entregue al niño para asesinarlo, y así él le daría riquezas y cosas así. Pero el padre amó a Abraham sin duda y lo esconde de él, y llega a las manos de Noaj, quien lo instruye desde pequeño. Es una historia apasionante
Si tú buscas en el blog los estudios, resúmenes de los libros de Yanok y Hazer, ahí están detalladas las historias de estos patriarcas y líderes del comienzo, de los orígenes de la historia de la Torá, y podrás comprender el trasfondo de muchos de ellos, como en este caso de Abraham y su instrucción. De verdad es asombroso. Y cómo salen a resurgir estos personajes que parece que después desaparecen de escena y no, siguen vivos, como es el caso de Noah. Así es, aún es coetario con Abraham. Es sorprendente eso, ¿vale? Para que luego te dirijas a estos estudios así lo estimas conveniente, ¿vale? Todas estas preguntas, ¿sabías que tienen como objetivo que tú puedas estimularte y animarte a leer y a releer la Torah? Voy a volver a repetirlo. Que puedas desear las escrituras, la voluntad de tu Abba. ¿Qué es lo que dice Abba? ¿Qué es lo que ordenó? ¿Qué es lo que él estableció? ¿Y cómo vivieron esa voluntad todos los personajes que conocemos de las escrituras? Esto va a afianzar mucho más tu amor por Yahweh, el conocimiento de estos personajes, que en definitiva muchos de ellos son nuestros hermanos, a diferencia de los que sí fueron paganos y desobedientes, pero todos los demás son nuestros hermanos que alguna vez vamos a conocer. Llegará el día en que estaremos en el desierto con el Abba y van a estar todos ellos allá. Eso va a ser asombroso, no sé si te has dado cuenta de eso. Recuerda que viene el rescate y junto con el rescate de los 144,000 ocurre la primera resurrección. Y ahí resucitan todos los del Tanaj que obedecieron a Yahweh. Vamos a estar con todos ellos. Eso será increíble. Sigamos, otra pregunta. ¿Sabías que la torre de Babel fue juzgada con 70 malachim o 70 ángeles? Bueno, la Torá en el libro de Hazer, también en el capítulo 9, narra de cómo Yahweh usó a 70 malachim para confundir la lengua de los hombres y estos desistieran de seguir construyendo la torre. Bueno, este episodio fue realmente trágico y dramático, pues al no entenderse el uno al otro, se mataron muchos entre ellos mismos por no comprenderse y no conocerse, se volvieron salvajes y algunos escaparon a diversos lugares. Su pecado fue evidente y el pago por ello igualmente lo fue. Fue tan asombroso que ocurrió un gran terremoto que hundió la base de la torre, que era inmensa. Un hombre demoraba 3 días en recorrer la base de la torre de Babel. 3 días. Imagínate lo gigantesca que era. Por eso era el orgullo de Nimrod, llegar hasta arriba y ser un pueblo reconocido por el mismo Yahweh Elohim. Eso era lo que quería hacer, incumpliendo uno de los mandamientos. ¿Cuál? ¿Cuál crees que era el mandamiento que incumplió, en este caso Nimrod, y por cuál Yahweh dijo, hay que confundir el idioma acá? Porque era imposible que llegaran a su presencia. Porque eso quería hacer Nimrod, llegar a la misma presencia de Yahweh en el Shamaim. Eso iba a ser imposible. Se iban a morir construyendo. Pero entonces, ¿por qué Yahweh los juzga? Hay un mandamiento y está en el estudio de dónde provienen las razas, para que lo leas. El pecado ahí del pueblo era que Yahweh le ordenó tanto a Adán y a Java fructificar y multiplicarse. Así lo hizo Adán y Java, y esa misma orden se la dio a sus hijos. Los primeros 9 hijos, según el libro de Hazer y Yanok, de Adán y Java, se multiplicaron, pero cuando llegó a la generación de Nimrod, se detuvo. No de multiplicarse, sino de expandirse. Nimrod quiso hacer una sola nación, que nadie se fuera para ningún lado, todos fueran un solo hombre, y así ser el rey, ¿no? Entonces, como este mandamiento no se cumplió, Yahweh intervino para que se cumpliera. Por eso ves que se genera este caos idiomático, no se pueden entender, y se apartan todos los que sí se podían entender, y se generan tribus diferentes, y en definitiva naciones distintas alrededor del Olam. De ahí viene todo este proceso de multiplicación a nivel mundial, y es por el incidente en la Torre de Babel, para que existiera el cumplimiento de su mandamiento: fructificad y multiplíquense en la tierra. No les dije que se quedaran en un punto, sino que llenaran la tierra, llénenla. Pero como no lo querían hacer, ¡pum!, Yahweh intervino y confundió así el idioma de todos.
Vamos a leer en el libro de Jacer, capítulo 9, verso 30. Porque esto era de Yahweh para hacerlos cerrar y para destruirlos de la faz de la tierra, y ellos edificaron la torre y la ciudad, e hicieron esto diariamente hasta que muchos días y años transcurrieron. Días y años, ¿vale? Y El Shaddai dijo a 70 malachim, que se paraban primero delante de él, a aquellos que estaban cerca de él, diciendo, vengan, vamos a descender y confundir las lenguas, que un hombre no entienda la lengua de su vecino, y así hicieron ellos, ¿vale? Con 70 malachim. Después, en Jacer 9:38 dice, y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres edificaron, se abrió la tierra abrió su boca, y se tragó una tercera parte de ella, y fuego también descendió del Shamaín, y quemó otro tercio, y el otro tercio fue dejado hasta este día, y su circunferencia es de una caminata de 3 días. ¡Wow! Y muchos de los hijos de los hombres murieron en esta torre, un pueblo sin número. ¡Wow! Tremendo. Lean, como te digo, los estudios que hemos hecho en el blog, no solo de esto, sino de muchos otros que son bastante asombrosos en relación a la vida de nuestros primeros padres. No sé si has escuchado esto, pero esto indica necesariamente leer un poco de historia, ir un poco a la cultura y poder así sacar conclusiones más concretas. ¿Sabías que Moisés tenía cuernos? ¿What? ¿Qué es esto? Bueno, en el Museo de la Basílica de San Pedro, en Roma, Italia, se encuentra una de las estatuas más famosas hechas por Miguel Ángel, y es Moisés. Bueno, esta escultura fue una petición del Papa Julio II en los años 1500. La particularidad de esta fantástica escultura, si tú buscas en Google o en Internet, estatua de Moisés Miguel Ángel, va a aparecer un gran Moisés de mármol con 2 cuernos en la frente. Aquí, 2 cuernos. Bueno, esta visión supuestamente proviene de la correcta traducción de las escrituras según el libro de Shemot 34:29 o Éxodo 34:29. De hecho, circunda en Internet una serie de estudios que dicen que cuando Moshe bajó del monte, su rostro era diferente. Y la razón es que le aparecieron en su frente 2 cuernos. Y por el temor que provocó en el pueblo, los tuvo que ocultar poniéndose un manto sobre la cabeza. Bueno, esta interpretación sin duda transgrede lo que ya todos sabemos. ¿Será cierto todo esto? Y Moisés, en vez de resplandecer por la gloria de Yahweh, ¿le aparecieron cuernos? ¿Será esto correcto? Aunque muchos hasta encuentran razones y argumentos de por qué le brotaron cuernos a Moshe, esto es totalmente errado, y fuera totalmente del contexto torático. No tiene nada que ver. Tristemente, nuevamente vemos la figura de San Jerónimo. Otra vez aparece San Jerónimo, el traductor de la Biblia llamada la Vulgata Latina. He sabido y reconocido en él muchos errores de traducción de San Jerónimo, y era el conocimiento limitado del hebreo. Dicen que él, para hacer la traducción de la Torá, aprendió hebreo, pero obviamente ese aprendizaje no fue tan riguroso y tan exhaustivo y cometió muchos errores en la traducción, y este es uno de ellos nuevamente. Y el error fue traducir fonéticamente la traducción de algunas palabras, o asumir traducciones erradas por creer que una palabra, por escribirse igual o sonar igual, bueno, era la palabra correcta que él deseaba traducir. Y este es el caso de Moshe, que Miguel Ángel creyó. Este es el caso que Miguel Ángel, el escultor, creyó, porque asumió como verdad lo que tradujo San Jerónimo y lo esculpió en mármol. La palabra para resplandor o rayos en hebreo es karán, ¿vale? Karán. Y la palabra para cuernos o cachos en hebreo es kerem. ¿Entienden el error? Es simple y básico. San Jerónimo tradujo resplandor como cuernos, al equivocar las palabras karán por kerem. Es un error que persiste aún en aquellos que mantienen el error del pasado y no reconocen que la emet de Yahweh siempre sale a la luz, ¿vale?
es un error de traducción nuevamente de San Jerónimo. Carán es resplandor y Querén es cuernos. Lo que la Torá dice es Carán, es decir, resplandeció el rostro de Moshe, ¿vale? Y ya con esto terminamos. Pongan mucha atención. ¿Sabías que al morir nos volvemos polvo y nada más? Lo sabías, ¿no? Bueno, esta pregunta es muy recurrente. Aunque sabemos qué pasa al morir, el sentir religioso y místico persiste en muchos y en lo profundo siguen pensando que quienes murieron están en algún lugar. Persiste todavía eso. Están en alguna dimensión espiritual. En el cielo. Así es, en el paraíso, esperando el momento de resucitar. A menudo escuchamos frases como: me quedo con la sensación de que aún está aquí. Quiero pensar que está en un lugar mejor. Mi fe me alcanza para creer que está en el cielo, y etc. Bueno, estas frases básicamente tienen que ver con los apegos y los afectos, que son legítimos, sin duda son legítimos, pero de allí a creer que existe un lugar especial donde habitan quienes ya fallecieron es un error. Por mucho que duela el sentimiento, pero es así. Creer eso sería creer doctrinas paganas como el purgatorio, la reencarnación, el paraíso o el infierno, y etc. Tales cosas no existen. Así es. No están registradas en la Torá como emet, como verdad. Algunos citan al criminal que estaba colgado junto a Yahshua, diciendo que si Yahshua le prometió el paraíso cuando muriera, es porque entonces existe un lugar donde van los muertos. Y ese es el paraíso para los buenos. Bueno, este argumento es inválido, pues el texto en cuestión está mal traducido. Porque hay algunos que citan esto, ¿no? Pero hay otros, muchos textos que se utilizan mal para poder ratificar un argumento que no es válido. En la traducción cristiana, Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, el texto intenta decir que ese mismo día, al morir, el criminal arrepentido estaría con él en el paraíso. Esto dice la versión religiosa cristiana. ¿Qué dice la traducción original desde el hebreo? Silvano 23:43. Mal traducido Lucas, porque no es Lucas. Entonces Yahshua le dijo: en verdad te digo que cuando venga en mi reino, conmigo estarás en él. El original dice que Yahshua le promete que cuando él vuelva, cuando él regrese en su reino eterno, él estará también. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento fue genuino. Por lo tanto, gozará de salvación cuando resucite y esté frente a Yahweh, y Yahweh le diga: entra al gozo de mi reino, por cuanto creíste en mi Hijo amado Yahshua. ¿Te das cuenta? Entonces vemos aquí que hay un error de traducción. Otros citan la parábola del mendigo y Lázaro, que exhortó el mismo Adón. En esta parábola Yahshua dice que el mendigo estaba en el seno de Abraham o paraíso y Lázaro se quemaba en un lugar de tormento, ¿se acuerdan? Bueno, esto indicaría que los buenos al morir van al paraíso y los malos al infierno, hasta el día del juicio. Bueno, esto es otro error interpretativo, otro error. Las parábolas, ¿qué son? Narraciones alegóricas, metáforas, incluso fábulas, incluso para exhortar una verdad y dejar una lección. La parábola no es real, es una metáfora para graficar el peligro de la avaricia y la hipocresía de los ricos. Eso intenta decir esta parábola, el peligro de la avaricia y la hipocresía. Yahshua nunca está exhortando acerca de un infierno o de un paraíso. No. El rico era hipócrita y avaro, y Lázaro, siendo pobre en extremo, tuvo temor del Abba. Por eso ambos están en escenarios distintos. Pero todo eso es una metáfora, no es real. Al morir, simplemente volvemos al polvo de donde fuimos tomados. Inicialmente, nuestros primeros padres, Adán y Java, al morir, el Ruach que ellos tenían y que les daba vida, volvió a Yahweh, ¿vale? Porque volvieron al polvo, es decir, murieron todos. Y el cuerpo se desintegra. Volvemos al polvo, ¿vale?
Cuando murió Lázaro, el hermano de Marta, Yahshua le dice a sus talmidim que duerme, ¿vale? Y que irá a despertarlo. Él grafica la muerte como un sueño, es decir, un estado inconsciente del cuerpo, pues está muerto, ¿vale? No tiene vida, pues la vida volvió al Abba. Entonces no existe ningún plano intermedio de existencia, simplemente dejamos de ser. Hasta que Yahweh resucite todos los cuerpos otra vez, enviando nuevamente el Ruach para que estos cuerpos vuelvan a reconstruirse y resuciten y sean juzgados. Pero nadie va ni a un paraíso, ni a un purgatorio, ni a un cielo, ni a un infierno, nadie. Es más, la Torah dice, y es clarísima, cuando el mismo Yahshua dice, nadie subió al cielo, nadie, sino el que descendió del cielo, es decir, yo. Nadie ha subido. Y como Pablo, conozco un hombre hace 14 años, si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, subió al tercer cielo. Y él pudo ver cosas grandes y maravillosas que no las puede contar. ¿Qué está contando ahí Shaul? Una visión. Visión, no es algo real, es una visión. Nuevamente un estado alegórico de verdades que existen y que no se pueden contemplar por ojos humanos. Ni siquiera él lo cuenta. Dice, no puedo contar lo que vi, porque no puedo, es imposible, es tan increíble que no lo puedo decir, ¿vale? Entonces son experiencias que en este caso tuvo Shaul y que resultan básicamente lo que llamaríamos visiones, que es muy distinto. ¿Y cómo los apóstoles en el monte de la transfiguración vieron a Moisés y Elías? Están vivos. Tampoco. Si tú lees el contexto te das cuenta de que el narrador dice, luego de estar en éxtasis, en la visión, Yahshua les permite tener una visión de lo que implica la resurrección posterior. Pero no de que ellos estén arriba, sino las mismas palabras de Yahshua estarían invalidadas. Entonces mintió. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Para qué es necesario la resurrección entonces si todos vamos a estar arriba allá? No tiene razón de ser, no es lógica. ¿Perdón? No tiene sentido. No es un sinsentido, justamente, ¿vale? Lean el estudio breve donde estábamos antes de nacer para que tengan así mayor claridad al respecto. Bueno, espero que este sencillo y breve estudio los anime a leer cuidadosamente las Escrituras y logren ser exhortados de aquellas que a primera vista nunca vemos. Cada vez que leemos la Torah a primera vista, muchas cosas se escapan de nuestra visión para entenderlas, porque las leemos así, pum, de pasada. La lectura reflexiva siempre invita a hacer una relectura, recuerden eso. El Ruach del Abba los guíe para que crezcan cada día más en el conocimiento de la voluntad del Abba y juntos podamos así seguir en la voluntad de Yahweh. Mis amados Ajim, espero hayan sido edificados, motivados y animados a tomar el libro, a leerlo. Si lo tienen en PDF, leanlo entonces en internet, pero no dejen de disfrutar y saborear las maravillosas palabras de nuestro Padre en su Torah, para que conozcan a Yahshua y para que conozcan su maravillosa voluntad. Los amamos mucho. Espero volver a verlos en otra oportunidad y que tengan un maravilloso y espléndido Shabbat. Que Yahweh los bendiga. Shalom Aleichem.